Ya nos acompaña en esta mesa de trabajo María Elena Ospina, la directora ejecutiva de Acopi en Antioquia, el gremio de los pequeños y los medianos empresarios, que finalmente son el 97-98% del tejido empresarial de este país. Directora, bienvenida, muy buenos días. Nos alegra mucho tenerla por acá. Bueno, muy buenos días para el Consejo de Redacción. Muchas gracias por esta invitación. A los televidentes que nos acompañan, un saludo muy especial. Ustedes están haciendo un trabajo muy juicioso con unas propuestas muy concretas de cara a la reforma tributaria. Ya las vamos a hablar porque está conectado también a esta hora Camilo Rodríguez, el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines. Presidente, bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días para ustedes y para todos los televidentes que nos acompañan y la doctora María Elena, quien ha sido una gran abanderada precisamente de las pequeñas y medianas empresas, no solamente del departamento, sino muy influencia en el país. Sí, Acopi tiene un peso muy relevante en la economía de este país, esencialmente por lo que decíamos, es que el empresariado colombiano está unido a pequeños y medianos proyectos y ese es el porcentaje más alto. Ustedes dos, digo, presidente Camilo y la directora ejecutiva de Acopi en Antioquia, ahí hay una coincidencia con la tarifa diferencial. Es tal vez, directora, es el punto central de la propuesta de Acopi a la reforma tributaria. Total. Nosotros, y no es de ahora, hace más de 15 años, Acopi viene trabajando en esa tarifa diferencial de renta con los diferentes gobiernos, además. Solo que ahora nosotros vemos una gran oportunidad y si los pronunciamientos del presidente Petro en el momento de la campaña, donde siempre habló de la progresividad de los impuestos, se cumpliera, yo pienso que habría una equidad en el país en el tema de reforma tributaria y pago de impuestos. Y yo les quiero leer textualmente lo que el presidente Petro dijo en su momento. ¿En campaña? En campaña. Sí. Con la reforma tributaria, esto es textual, se propone el impuesto de renta para las empresas tasa nominal que podría bajarse al 25%, revisando el gasto tributario por los beneficios fiscales y generaría incluso mayor recaudo. En esto estamos totalmente de acuerdo con el presidente porque con las cifras que les voy a dar más adelante, vamos a ver que si hay esa tarifa diferencial, realmente tendríamos más recaudo de impuestos. María Elena, un momento antes de las preguntas de Andrea, Paula y Juan, y ese es un concepto técnico, para que todos aterricemos respecto a lo que estamos hablando, ¿qué es tarifa diferencial cuando hablamos de renta, del impuesto de renta? ¿Qué es? Muy bien, la tarifa diferencial, hoy los colombianos, todos, desde el más pequeñito hasta el más grande, pagamos el 35% de tarifa de renta. Con la tarifa diferencial progresiva significa que los pequeños pagarían, o sea, pagaríamos, dependiendo de la utilidad de la empresa, pagaríamos unas tarifas diferenciales del 20, del 25 y del 35%, que es lo que nosotros hoy ¿Y eso dependería de qué? ¿Facturación, utilidad? Utilidades, renta líquida. Renta líquida. Pero a mí sí me gustaría darles unos datos, no solamente para ustedes, sino para los televidentes, que me parece fundamental, porque estamos basados en las cifras para hacer la propuesta que le estamos haciendo al gobierno. En el 2021, las unidades productivas del país eran de 5.7 millones de unidades productivas, entre formales e informales además. Y según Confecámaras, 1.6 millones tenían un registro mercantil, pero de esas, el 99.2% son micro, pequeñas y medianas empresas, ese gran tejido empresarial del país. Pero además, 535.000 empresas de ese 1.6 declararon impuestos en el 2020. Y además, la pyme genera el 96% del tejido, el 80% del empleo del país y genera el 35% al PIB nacional. Entonces eso le aporta. Eso es muy importante en este tejido empresarial. También hay otra cosa que es la diferencia y por qué nosotros hoy tenemos un impuesto
regresivo. Y tenemos un artículo en la Constitución que es el 363 que dice también, además, que el impuesto en el país, el sistema tributario, se funda en los principios de equidad, eficiencia e igualdad. Pero nosotros hoy tenemos un impuesto regresivo más no progresivo. ¿Por qué? Porque las utilidades están concentradas en la gran empresa, en un porcentaje muy pequeño de empresas, no en las pequeñas. Pero si vamos al revés, ¿cómo aportamos nosotros? Es más complicado y aquí les tengo esa cifra. Bueno, espérese un momento para que no la vinculemos a suelte Camilo toda, que este asunto, Andrea. nos deja ojibrotados un mes. Presidente, precisamente Sí, Pereira. hablando de tarifas diferenciales, ustedes se refieren específicamente al IVA, que beneficiaría al sector de la confección. ¿Cuál es esa propuesta? Bueno, la propuesta que nosotros hemos tenido en este sentido es precisamente que haya un incentivo a la producción nacional que al fin y al cabo, digamos, lo que busca en últimas es incentivar la generación de empleo en nuestro país. Por eso nosotros vemos con muy buenos ojos y como una decisión acertada del Ministerio de Hacienda y de los ponentes de que los días sin IVA continúen produciendo una prenda en Colombia. En últimas, lo que se estaría generando son incentivos para la generación de mano de obra. Aquí, cuando una persona logra obtener un puesto formal, va a aumentar sus ingresos y por ende va a haber mayor capacidad de consumo. Entonces, sí consideramos que es una propuesta que va en el sentido correcto, que no solamente ayudaría a una reactivación económica, sino lo más importante, a la recuperación de puestos de trabajo y especialmente en el sector de las confecciones, a las mujeres, ya que este es un sector intensivo en mano de obra femenina. Directora, hablemos acerca de esos topes. Usted ya nos dice, la tarifa diferenciada entre 20, 25, el 35% sería ese tope máximo al cual se debería subir ese impuesto de renta. ¿Cuánto están cobrando hoy? El 35%, pero a todo el mundo. A todo el mundo. Sí, al bulto. A ver, nosotros en ese tejido empresarial que tenemos de los que pagamos impuestos en el país, tenemos que 10.000 empresas, 10.000 que son el 1.8%, tienen una participación en utilidades, digamos, del 44.8%, ¿cierto? Mientras que 524.000 empresas, que son el 98.2% de los declarantes, tienen utilidades, participación en utilidades por el 55.2%. Que si nosotros el recaudo fue en el 2020 de 32 billones de pesos, de los cuales el 32% lo aportaron esas 10.000 empresas, mientras que el 68% lo aportamos las 524.000 empresas del país. Entonces, míreme la diferencia. Por eso sí, claro. Nosotros decimos que esto, y por eso es que es regresivo lo que tenemos hoy. Doctor Camilo y doctora, ¿los han escuchado en el gobierno? Esto que usted está contando, ¿ha habido usted una comisión con el Ministerio de Hacienda, con los delegados que mandan a los gremios? ¿Los han escuchado? Igual, doctor Camilo, usted siempre ha sido un abanderado de defender la producción nacional. Lo hemos visto aquí en esta mesa diciendo, vea, ojo con ese tema. Y por supuesto, ustedes también, claro, lógicamente, pero el de las confecciones ha dicho, mire, cierren este tema porque necesitamos fomentar confecciones. ¿Cómo ha sido ese tema también? Porque en la reforma deberá dejarse expresamente una carga impositiva para castigar al importador. Eso se ha visto, los han escuchado, las cifras de la doctora, sus requerimientos, días sin IVA. ¿Qué ha pasado con este gobierno? Bueno, yo referente a esto, efectivamente hemos entablado mesas de negociación con el Ministerio de Industria y Comercio en lo concerniente al tema de la reforma arancelaria. Con el ministro de Hacienda también se han tenido algunos acercamientos y una serie de reuniones con los ponentes. Hay un tema que yo sí quisiera manifestar la preocupación
que se tiene desde los sectores productivos, y es precisamente que en Colombia al tema del paqueteo, entiendas el tráfico postal, es decir, lo que ingresa por debajo de los $200, hoy no se le cobran ni aranceles ni impuestos locales. En la pasada reforma tributaria logramos contener esto, especialmente con Asia, pero con Estados Unidos el anterior gobierno tenía algunas inquietudes referente a un pronunciamiento que ellos tienen, y es que con los Estados Unidos no podríamos hacerlo. Aquí vemos con preocupación que, pues digamos, si bien hubo un anuncio por parte del Ministerio de Hacienda en este sentido, para cobrar impuesto a ese paqueteo por debajo de los $200, vemos que en las últimas reuniones no se ha hablado de esto, y prácticamente aquí lo que se estaría desincentivando no solamente es la industria, sino también el sector comercio. Hoy podríamos decir que es más fácil poner una oficina en Panamá y desde Panamá poder despachar por paqueteo de $200. Correcto. Entonces esto va a tener unas implicaciones negativas tanto en el recaudo tributario como en la generación de empleo en los sectores industriales y comerciales del país. Presidente y directora, día sin IVA y nuevo concepto de parte del Gobierno Nacional, el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo recibieron ustedes en la Cámara Colombiana de la Confección esa posibilidad, priorizando los productos nacionales? ¿Es una buena alternativa para dinamizar un poco más? ¿Qué analizó usted, Camilo, de eso? Bueno, esta es una muy buena decisión, ya que si nosotros revisamos los anteriores días sin IVA, estábamos hablando de una venta cercana a los 10.6 billones de pesos, y digamos el gran esfuerzo que se hace desde el costo fiscal que trae esto, aquí se va a ver remunerado precisamente en la generación de empleo. Entonces hemos considerado que es una muy buena iniciativa, y máximo en este momento que necesitamos incentivar la producción real, las ventas, pero lo más importante de la generación de empleo. Les doy este último dato. De cada 3 empleos formales que se generan en el sector manufacturero, solamente 1 es ocupado por una mujer, mientras que en el sector de las confecciones, por cada 10 empleos formales, 7 están siendo ocupados por las mujeres, lo que sin duda alguna esto nos lleva a reafirmar que este es un sector intensivo en mano de obra, y si logramos sacar adelante estos días sin IVA en la reforma tributaria, precisamente va a seguir siendo un incentivo para generar nuevos puestos de trabajo, y lo más importante, para disminuir esa brecha existente entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Directora, para los pequeños y medianos empresarios, productores del país, esa posibilidad de tener días sin IVA 2023 focalizando los productos nacionales, ¿cómo recibieron ustedes en el gremio? Nos parece muy interesante, muy importante y muy beneficioso para nuestras MIPYMES, porque nosotros también, como Camilo, en eso siempre hemos trabajado juntos. Nosotros defendemos la producción nacional y nos dimos cuenta en pandemia, míreme, empresas nuestras, en la materia prima para producir era hasta del 80%. ¿Por qué no nosotros producir esa materia prima en el país? Pero eso necesita una voluntad grande del gobierno para fortalecer a las empresas, para que realmente podamos autoabastecernos de las materias primas primero que todo. Entonces es muy importante. Yo pienso que es un incentivo a la producción nacional en este momento. Y lo que decían ahora de cómo nos hemos relacionado con el gobierno para el tema de reforma tributaria y si hemos sido escuchados, sí, nos hemos reunido con el ministro, nos hemos reunido, hemos tocado la puerta a todas las bancadas. Muchos ven ustedes en el Twitter, en las redes sociales, como ya están hablando de la tarifa diferencial, por eso hoy estamos muy optimistas de que esto pase. Lo que pasa es que el señor ministro tiene un temor, creo que es el único temor hasta el momento, y es el tema del fraccionamiento de las empresas si esto se da. Pero yo también me pregunto, o les digo, entonces, los sistemas que tiene la DIAN serán tan inoperantes que no pueden detectar esto. Ahora, las empresas grandes no creo
que se vayan a fraccionar pues por no pagar impuestos. Entonces pensamos que ese no es el argumento que va a tener el señor ministro para decir que no va a haber una tarifa diferencial en el país, ¿sí? Y nosotros lo que estamos pidiendo es muy simple, la microempresa, el 20%, la mediana empresa, el 25% y la gran empresa el 35%, que si nos vamos a otras cifras, mire lo que realmente se pagaría, que ahí viene el tema de los beneficios tributarios y las exenciones que se quieren quitar. Hoy, con esa tarifa diferencial que nosotros estamos proponiendo, se recaudarían 39.5 billones de pesos. 39, o sea, más de lo que están esperando. Más de la meta de recaudo de la reforma. Más de la meta. Y es muy sencillo. La tarifa nominal que estamos solicitando para las micro y pequeñas empresas es del 20%. La tarifa efectiva, o sea, después de beneficios, siempre la micro y pequeña nunca tendrá cómo descontarse los beneficios tributarios. Nunca tendrá cómo. Lo que se hace en las grandes es que los beneficios tributarios son para las empresas más grandes siempre, porque son las formales, las organizadas, las que tienen todo un departamento tributario que sabe cómo se hace eso. Nosotros no tenemos eso. Entonces, y ayer María Elena nos dice, ¿vieron el pronunciamiento de David Vélez? Sí, el señor. CEO Sí, señor. de NU, que decía, los que más tenemos, paguemos más. Eso podría ser, y eso lo recibió bien el presidente Gustavo Petro. Claro, y el presidente Gustavo Petro dijo, mire, si este hombre que es el segundo hombre más rico del mundo dice que hay que pagar impuestos, pues hay que pagar impuestos, pero a renglón seguido le trinó Vélez y le dijo, ojo presidente, no hay que ahorcar, quemar o matar la gallinita de los huevos de oro, que Claro, todo que sea... son los empresarios. Exactamente, que son los empresarios, todo sea calculado lentamente. Hagamos una Así ronda es. final, Muy por bien. favor. Bueno, María Elena, ¿qué proponen ustedes con Sí. respecto al 4 por 1000? bueno, es que en este país todo lo temporal se vuelve permanente. Y el 4 por 1000 se quedó en la vida. Nosotros siempre hemos dicho, eso hay que acabarlo. ¿Por qué? Porque es que viene el tema de beneficios tributarios. O sea, ¿quiénes son los que más beneficios tributarios tienen? Esas exenciones de impuestos los tiene el sistema bancario del país. O sea, ahí está concentrado realmente esas exenciones. Entonces yo pienso que ahí tenemos que trabajarle muchísimo y aspiramos pues que hoy sí se fijen en ese 4 por 1000 y de una vez por todas empecemos a bajar. Que realmente, míreme, los costos para hacer empresa en este país son increíbles. Solamente en impuestos diferentes a renta, los indirectos, como el IVA, como, míreme, El ICA. el ICA, ¿Cómo le parece? INVIMAS, certificaciones, Ajá. los locales, los regionales, los nacionales, por Dios, ahogan a las empresas. ¿Y cómo? Es que yo siempre he sostenido que es que ser empresarios en este país es ser héroes, porque es que persistimos, insistimos, nunca desistimos, ganemos o no ganemos. Y la otra cosa, el ministro, también el tema del simple, que se crea en su momento porque se supone que iba a ser muy bueno, pero vemos que realmente, y como es voluntario, son muy pocas las empresas y muy pequeñitas Sí. las que acceden al simple. ¿Por qué? Porque eso también es muy grave, que es que si hay una tarifa diferencial, pero sobre ingresos, y yo puedo tener ingresos de 1.000 millones de pesos, pero ¿cuánto me cuesta mi operación? Entonces, ¿cuáles son mis utilidades? Y si yo voy al simple, por 1.080 millones de pesos tengo que pagar el 8 punto y tanto. Son como 87 millones de pesos, que ni siquiera da las utilidades. Entonces, también estamos pidiendo para el simple que sea por utilidades, no por ingresos, porque eso es gravísimo para el tejido empresarial del país, que son la micro, pequeña y mediana empresa. Camilo, frente a ese tema arancelario, yo quiero consultarle, ya usted nos hablaba del tema, la diferencia entre esas importaciones que llegan desde Asia, las que llegan de Estados Unidos, que no podrían tener aranceles, ¿por qué? ¿Por el Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo se mueve? ¿Y cree que se llegará entonces a feliz término ese tema que tanto han reclamado ustedes para los aranceles a las importaciones asiáticas?
No, aquí hay que hacer una diferenciación, digamos, uno de lo que nosotros hemos manifestado y pedido referente a la reforma arancelaria de las confecciones, y hoy lo que nos concierne en la reforma tributaria es el tema del paqueteo, es decir, hoy cada vez que tú ingresas desde tu celular a una plataforma como Amazon o como Alibaba, tú puedes traer por debajo de $200 y con un peso inferior o igual a 50 kilos sin pagar ni arancel ni IVA. En la pasada reforma tributaria logramos hacer esto especialmente con Asia, digamos, con las plataformas como Alibaba, como AliExpress, porque son países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales. Sin embargo, quedó por fuera de esto, especialmente con Estados Unidos, ya que hoy tenemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que aquí es precisamente un error de interpretación del pasado gobierno, en donde hablábamos de que podía existir unas medidas de retorsión por parte de los Estados Unidos, ya que a nosotros cobrarles impuestos y cobrarles los aranceles, podrían ellos tomar unas medidas de represión. Y yo creo que esto es un error de interpretación del anterior gobierno y que esperamos que sea corregido en esta reforma tributaria, y ya lo hemos venido hablando con los ponentes, ya que hoy no se justifica que si hoy en Colombia nosotros pedimos algo a Amazon, que es una empresa norteamericana, esta empresa no los produce en el territorio de los Estados Unidos, sino por el contrario, gran parte de esto viene especialmente de Asia, y aquí lo que estaría existiendo es una triangulación de bienes y también de servicios, y por ello esperamos que se cobren los impuestos locales a estas plataformas. Doctora, ¿qué pasaría si el gobierno hace caso omiso de las solicitudes de la renta diferencial? A nosotros nos parece muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque seguimos, hoy ustedes ven cómo vamos en el tema de la inflación. ¿Sí? Disparados. Totalmente disparados. Entonces, nosotros producir en el país se nos complicaría mucho. ¿Por qué? Porque a la final el impuesto nosotros lo tenemos que llevar a los costos, y los costos al consumidor final. Sí, claro. Entonces, a la final es como el resto de impuestos, pues, en los que hoy no estamos trabajando, nosotros no estamos enfocados en la tarifa diferencial, pero esos otros costos, ¿a dónde van? Siempre al consumidor final. Entonces, realmente, a nivel social, ¿cuál es la diferencia y cuál es el gran cambio si nosotros hacemos eso? Ahora, el tema de la equidad, de la progresividad de la que está hablando el gobierno, que habla, como les dije, en nuestra Constitución, en el tema de renta, en el tema de las empresas, yo pienso que también ese gran cambio se tiene que dar, y es ese fortalecimiento empresarial para que realmente las empresas puedan generar empleo. Porque ¿qué pasa si continuamos igual? El empleo, aumentarlo, lo veo muy difícil. Producir más lo veo muy difícil, y se abren unas puertas de traer, entonces todo el mundo se vuelve, en vez de productor, comercializador, y ya.